Eh, bueno, muy buenos días. La idea de esta presentación es justamente darles los detalles y aclararles y especificarles cómo se realiza su proceso de declaración de candidatura. Ustedes que son candidatos y candidatas, sean afiliados a un partido político o independientes que van asociados a ese partido, justamente deben cumplir ciertos procesos administrativos. Y esos procesos administrativos hoy día se ven un poquito complejizados, puesto de que no solamente se debe realizar un procedimiento formato papel, que es el formulario que quizá eventualmente ustedes conocieron en otras elecciones, sino también deben de realizar su declaración de candidatura de manera obligatoria a través de un sistema electrónico portal web CERVEL. Por lo tanto, la exposición de hoy día es justamente tratar de explicarles estos dos procedimientos, específicamente el último, más la declaración de interés y patrimonio, que también debe de realizarse de manera obligatoria. Eh, Quizás vamos a llegar en algún futuro en que nosotros ingresemos el root solamente en la pantallita, en el computador y se nos habilita inmediatamente, pero nos tocó el proceso más pesado, que es justamente cumplir estos dos trámites, un proceso de transición eventualmente, que implica un poquito mayor de trabajo, pero por supuesto vamos a tratar de que este esfuerzo sea lo más llevadero posible y con las menos dudas que se les puedan suscitar. Las presentaciones que les vamos a hacer son bien básicas. Quizá excusen lo detallista que vamos a hacer, es mucho dato, pero es muy básica. ¿Por qué? Porque la idea es justamente que, además de las presentaciones en papel que se las vamos a enviar a Eduardo y están circulando y están en la página web del partido, hay unas guías que son paso a paso también. Lo que tratamos de hacer es orientarlos que cada vez que vayan avanzando en cada casillero o en cada documento puedan ir mirando qué es lo que deben de llenar o orientarse de qué es lo que deben colocar en esos espacios. Por lo tanto, quizás vamos a ser un poquito detallistas, vamos a irnos muy al grano, quizás cosas muy básicas, pero que a veces se suscitan error cuando ustedes están llenando la declaración de candidatura y específicamente vamos a ver esos errores que constantemente se van produciendo como repetitivos en las distintas declaraciones que no solamente hemos hecho con esta experiencia de primarias GORE, que ya fue el mes pasado, sino también con lo que hemos avanzado hasta esta fecha. La primera recomendación es hoy día, aun cuando no tengan habilitado perfil todavía, porque está en un proceso en la octava región, ya hemos habilitado una serie de comunas, nos faltan algunas todavía, es un proceso lento, tedioso, porque hay que ir viendo candidato por candidato con el CERVEL. Lo que nosotros les sugerimos, por de pronto, partan con su declaración de candidatura en formato papel. ¿Y por qué? Porque en definitiva les va a ayudar a avanzar en el proceso de declaración de candidatura electrónica. Por lo tanto, hoy día, si es que tienen o no habilitado el perfil y si no le ha llegado todavía la notificación, bajen de la página web del partido el formulario de concejal o de alcalde o de convencional constituyente, dependiendo, ahí les voy a indicar por supuesto en detalle, y empiecen por supuesto a llenarlo. Por lo tanto, ahora vamos a iniciar esta presentación, la vamos a dividir en dos partes, uno que dice relación con la declaración de candidatura propiamente tal, tanto en formato papel como de manera electrónica, y después, bueno, vamos a bajarla y vamos a subir otro módulo que dice relación con la declaración de interés y patrimonio. Por de pronto, entonces, luego de este pequeño prólogo, de esta pequeña introducción, contarles a ustedes que justamente el proceso de declaración de candidaturas se divide en un proceso formato papel y un formato electrónico, que ustedes deben ingresar a un portal específico. También se lo vamos a contar. Vamos, dentro de la experiencia, como también les señalé anteriormente, la recomendación siempre es partir con el formato papel. ¿Y por qué? Porque como ustedes se van a dar cuenta, van a avanzar muy rápidamente posteriormente con la declaración electrónica porque muchos de esos datos y muchos de esos documentos van a tener que subirlos al portal. Por de pronto entonces, ¿dónde pueden conseguir este formulario en formato papel? En la página web del partido, ya está disponible, como ustedes pueden apreciar, www.partidoradical.cl. Ustedes ingresan a esa web, les va a aparecer esta pantallita que le aparece acá a la izquierda y hay un botón gigantesco, bien destacado, que dice Declaración de Candidatura 2021, lo pinchan y al pincharlo se les va a desplegar esta pantallita que está acá a la derecha, en la parte superior, en donde aparecen 6 botoncitos más, en las cuales están divididos dependiendo del tipo de candidatura del año 2021 que se va a enfrentar, sea alcalde, concejales, core, convencional constituyente, parlamentario,
y presidencial eventualmente. En ese contexto, pinchan el botoncito que les interesa o les corresponde a ustedes, y al pinchar alguno de estos botones ya se les va a desplegar una nueva pantalla, como la que se muestra acá abajo, en donde ya hay una serie de documentos que ustedes pueden descargar, más, por supuesto, el formulario respectivo de declaración de candidatura. El CERVEL realizó les cuento, el CERVEL realizó una serie de modificaciones, ya nos ha cambiado 2 veces el formulario de declaración de candidatura. Había uno publicado por allá por el mes de septiembre, que se distribuyó, se socializó, lo cambió hace 2 semanas atrás. También tuvimos que coordinarnos con todos nuestros candidatos y candidatas que ya estaban subidos al portal y estaban trabajando con este formulario para que lo cambiara, y el día de antes de ayer nos realizaron otro cambio, específicamente la declaración jurada. Por lo tanto, para que ustedes tengan la certeza y la seguridad, el formulario que está disponible hoy en la página web del partido es el actualizado y lo pueden bajar sin ningún problema. Y si tienen alguna duda, también pueden ingresar a la página web del CERVEL, en elecciones gobernadores 2021, elecciones concejales, alcaldes, pinchan ese botoncito y ahí también está disponible el formulario correspondiente actualizado. Y también les va a llegar a ustedes este formulario por parte nuestra en un correo electrónico una vez que le habilitemos el perfil en el CERVEL. El CERVEL ya está trabajando en todas las comunas que faltan de la 8ª región, ya hay un montón de comunas que ya están habilitadas, así que revisen sus correos electrónicos y a partir de aquello también les vamos a acompañar no solo estas presentaciones, sino también el formulario de declaración de candidatura actualizado para que ustedes no tengan ninguna duda, y también algunas guías paso a paso que les pueden ir sirviendo de orientación para el llenado de dichos documentos. Cumplido aquello, la primera recomendación respecto del formulario papel es que ustedes, en contexto general, fíjense primero que corresponde el documento que están llenando al tipo de elección que les corresponde. Es decir, si son candidatos a concejales, fíjense muy bien que el título del documento sea elección de concejales. Perdón lo básico, pero nos llegaron en algunas ocasiones, el año 2016, y en esta ocasión también en algunas documentaciones, que candidatos que son concejales nos llenaron un formulario de alcalde, o viceversa, candidato a alcalde nos llenó un formulario de concejal. Por lo tanto, eso va a implicar que su candidatura esté errada, su declaración va a ser rechazada. Por lo tanto, fíjense muy bien en el título correspondiente. Además, cada formulario tiene un código que lo vamos a ir viendo, que es el 070C1, son 4 documentos, el C2, C3, C4, ustedes lo van a ir visualizando mientras avancemos, y por supuesto, identificar adecuadamente cada documento que vayan llenando con los antecedentes que les va pidiendo el documento. Lo segundo, como general, llenen el documento con lápiz pasta azul, lápiz pasta rojo, verde si quieren, pero traten de que no sea negro. Y si fuese negro, las firmas, a lo menos, las firmas que deben constatar que sea el lápiz pasta azul. ¿Por qué? Porque justamente eso nos ayuda a valorizar el documento probatorio y que no parezca como un documento simple o una fotocopia simple de los datos y, por supuesto, de las firmas que están suscribiendo en el mismo antecedente. Lo tercero es que no existan enmendaduras, que no existan errores, que no existan borrones, no se le ocurra colocarle corrector si se equivocaron, no, vuelvan a hacerlo, por eso llénenlo con mucha tranquilidad, con letra imprenta, muy nítido, que no exista confusión en los datos, que los números estén muy bien marcados, generalmente el 9 se confunde con el 4, así que marquen muy bien el 4 para que no exista ningún error de digitación posterior. Finalmente, cumplido, ustedes llenan estos 4 formularios, a lo menos que es la declaración de candidatura que les pide el CERVEL en el formulario formato papel, y lo van a digitalizar o lo van a escanear y lo van a guardar en una carpetita en el escritorio de su computador, colocándole a cada documento por separado el título que corresponde. Es decir, por ejemplo, cuando estemos viendo la designación de administrador electoral, le colocan el título designación de administrador electoral. ¿Esto para qué? Lo vamos a dejar como un datito de beneficio inventario, después lo vamos a volver a tomar porque les va a ayudar posteriormente en su declaración de candidatura a formato electrónica, puesto de que van a tener que bajar y adjuntar esa documentación al sistema. Por lo tanto, ya van a haber avanzado, como ustedes ven, un poquitito el trabajo en este proceso. Y finalmente, ya digitalizados los documentos, ustedes ya la licencia de educación media o el certificado de título también lo digitalizaron en el computador, en esta carpetita, y si cuando hicieron la declaración de interés y patrimonio les llegó el correo de la Contraloría, todos esos documentos en original, o en la fotocopia o en el impreso, lo meten en un sobrecito y por supuesto se coordinan con el Consejo Regional o en su defecto lo envían a Santiago a la dirección que nosotros les vamos a indicar. Para entrar entonces al paso a paso,
nosotros vamos a analizar documento por documento, cuadrito por cuadrito. Si ustedes se fijan, este primer anverso del formulario C1 tiene varios cuadritos, vamos a ir viendo cuadro por cuadro cómo se va llenando y qué datos hay que llenar y, por supuesto, qué datos no hay que colocar en algunos casos. Por lo tanto, viendo este formulario, el 70C1, el primer cuadrito, por supuesto, que ustedes habían visto anteriormente, nos fijamos, por supuesto, que se trate de la elección a la cual yo voy a participar. Si yo voy a ser candidato a concejal, tengo que llenar el formulario de elección de concejales. Y el primer cuadro que les indicamos en esta diapositiva dice relación con la ubicación geográfica y algunos datos específicos generales del pacto. Por lo tanto, lo que primero que les piden es colocar la región en la cual ustedes van a ser candidatos. En el caso de la región del Biobío, que generalmente uno se confunde y asocia el nombre de la región con el número, porque antes se acuerdan ustedes que en el caso del Biobío se asocia con la octava, no coloquen por ningún motivo el número 8, ni tampoco el 8 romano, ni el 8 cardinal, ni tampoco coloquen en palabras octavas, sino el nombre de la región, es decir, del Biobío. La comuna por donde ustedes van a ir de candidato, el pacto, el subpacto y el orden, déjenlo en blanco porque eso lo llenamos nosotros acá en el nivel central y eso se va incorporando dependiendo del nombre fantasía que se suscriba con el pacto correspondiente si es que vamos a ir en pacto electoral o en definitiva el nombre fantasía que vamos a asumir en el caso de los concejales, porque recuerden ustedes que vamos Partido Radical e Independientes en pacto electoral. Y finalmente hay un último casillero, un último cuadradito, en donde les pide a ustedes que indiquen su condición de afiliación política. Es decir, si son radicales, coloquen Partido Radical de Chile. Y si son independientes, coloquen independiente. Esto tiene principal importancia respecto a la ley antidíscolo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Avanzando en los cuadros, en este primer C1, recuerden que estamos viendo el primer formulario, este documento le va a contener un segundo cuadro en donde ustedes van a tener que individualizarse. Por supuesto, van a tener que colocar su RUT, los RUT menores a 10 millones. Yo les ruego que siempre empiecen en el segundo casillero, tarjen el primer casillero y coloquen la numeración correspondiente. ¿Esto para qué? Porque generalmente uno se confunde y empieza a colocar desde el principio casillero y aquí al final le queda un casillero vacío. La idea es que es una sugerencia para que les quede ordenadito y nadie le coloque un número ni tampoco aparezca como tarjado entre medio del root. Después les pide, por supuesto, su identidad de género. Ustedes se colocan hombre o mujer, dependiendo del sexo que les corresponda. Y en el caso del nombre, tienen que colocar su apellido paterno, su apellido materno y, por supuesto, el nombre con que quieren aparecer en la cédula del voto. Esta es la única posibilidad en que ustedes tienen la manera de identificarse para que figuren así en la cédula electoral. ¿Y qué pueden colocar aquí? Pueden colocar el primer nombre o el segundo nombre que siempre aparezca en su cédula de identidad o los dos nombres que aparezcan en su carnet de identidad. No pueden colocar ni seudónimos, ni tampoco diminutivos del nombre, ni tampoco algún nombre fantasía con los cuales ustedes lo conozcan públicamente. Siempre tienen que colocar el nombre del carnet de identidad. Siguiendo con los cuadritos, vamos bajando. Para el caso de los alcaldes y concejales, les va a aparecer este cuadrito que aparece acá arribita. Y en ese cuadrito ustedes tienen que marcar con una X, por supuesto la alternativa sí, puesto que si van a acompañar la licencia de educación media o el certificado de título ya va a estar, por supuesto, en papel impreso, ya lo van a tener digitalizado también, entonces le colocan sí. Y si realizó su declaración de intereses, aun cuando no la tenga realizada, porque en papel no se hace, y le quede muy claro, no se hace la declaración de intereses y patrimonio en papel, ustedes le colocan sí, puesto que cuando ya tengan habilitado el perfil, a través del portal web en el sistema electrónico, van a poder realizar de manera electrónica también su declaración de interés y patrimonio, tal como lo vamos a ver en el módulo siguiente. Para el caso de los convencionales constituyentes, en ese formulario 1 que yo le había, form 1 que yo le había mostrado, les va a aparecer este cuadrito en donde a ellos no se les pide, ustedes no deben de acreditar sus estudios para el caso de los convencionales constituyentes. Sí deben, por supuesto, marcar si realizó o no la declaración de interés y patrimonio y, por supuesto, ojo, acompañar un programa que vamos a ver en detalle que debe contener ese programa más adelante para los efectos que no tengan ningún problema para esos efectos en la habilitación y en la aceptación y declaración de su candidatura. Posteriormente, en este mismo formulario 1, Form 1, les va a aparecer en todos los casos este cuadro respecto a la designación de encargados de trabajos electorales. ¿Quiénes son los encargados de trabajos electorales? Son aquellas personas mayores de 18 años
que no sean funcionarios públicos, que a ustedes los van a representar para todos los trámites administrativos jurídicos que deban de realizar en el transcurso de su campaña. Tanto en Santiago a nivel nacional, me refiero en el CERVEL nacional, como en el territorio. Uno de los ejemplos característicos que por eso nosotros siempre exigimos que alguien esté designado en el territorio, por donde ustedes van a ir como candidatos, es, por ejemplo, la firma de las credenciales y la firma de los poderes de apoderado y la nominación de los poderes de apoderados generales y de colegios escrutadores. Por eso es fundamental que ustedes dispongan de una persona en el territorio para estos efectos. En este contexto, lo que nosotros le hemos pedido a todas las candidaturas es que los dos primeros encargados de trabajos electorales titulares sean del nivel central, y aquí, por supuesto, les entregamos el detalle de su individualización. Por lo tanto, incorporan el primer root, que es mi caso, más mi nombre, después el de Lilette Rosa con su root, y en el tercer encargado de trabajos electorales designen ustedes a una persona recomendable, sugerencia del territorio. ¿Para los efectos de qué? Para que lo representen el territorio en todos los aspectos administrativos jurídicos, no financieros, jurídicos, para realizar adecuadamente el desenvolvimiento de su campaña. ¿Pueden designar subrogantes? Por supuesto que pueden designar subrogantes. Ustedes colocan hasta un total de 3. Si ustedes no tienen los 3 o no tienen subrogantes, no es necesario, por supuesto, que lo llenen, y eso no va a complicar su declaración de candidatura. Finalmente, este formulario 1 o Form 1, dependiendo de la letrita, A1 es alcalde, C1 es concejal y CC1 es convencional constituyente. En todos ellos les van a aparecer estos cuadritos en la parte final del documento, en donde uno de ellos dice firma candidato. Ustedes deben colocar su nombre y su firma. En los demás cuadritos, si es que no deben de llenar nada, no deben de firmar nada, porque eso lo llenan los secretarios y los presidentes de los partidos a nivel central, cuando, por supuesto, validan su declaración de candidatura ante el CERVEL. Los independientes tampoco tienen que firmar nada, porque en los formularios le va a decir también que tienen que firmar 5 patrocinantes independientes, pero esa referencia hace alusión a los independientes que no van con partidos, a los independientes que no van en pacto electoral. Por lo tanto, deben de dejar siempre los candidatos independientes que van con nosotros en el pacto electoral, dejarlos en blanco y no hacer uso de ellos. Salvo, por supuesto, el candidato independiente firmar. Eso es absolutamente necesario e imprescindible. Siguiendo con el formulario C2, porque ya ahí completamos el formulario C1, lo dejamos al ladito, agarramos el C2, que es el que yo les muestro en la pantalla. Fíjense bien el código y, por supuesto, que sea el tipo de elección a los cuales ustedes están postulando. Este documento dice relación a la declaración jurada ante notario que deben de realizar todos y todas los candidatos y candidatas. Es obligatorio. Por lo tanto, lo que se indican tantas flechitas rojas ahí son los constantes errores que hemos constatado en la formulación y en el llenado de estas declaraciones de candidaturas que hemos recibido. Por lo tanto, se lo hacemos muy presente, que presten mucha atención para no equivocarse y para evitar tener que ir en estos tiempos más encima, que es bastante complejo, al notario nuevamente, es que llenenlo muy claramente, muy detalladamente, siguiendo estas instrucciones para que no hagan el doble trámite. Lo primero es que ustedes, la sugerencia nuestra es que saquen su declaración jurada ante un notario público. Puede ser cualquier notario de la región. ¿Por qué no? Si bien es cierto, también se puede ante el oficial civil del registro civil. Nosotros, por un tema de prueba, sugerimos que lo saquen ante un notario público, cualquiera de la región. Y en el primer acápite, el primer error que se produce constantemente en las declaraciones juradas es justamente en la indicación en donde se suscribe esta declaración jurada, donde dice en puntito, 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 que deben de llenar ahí el lugar en donde están realizando su declaración jurada, es decir, donde están, en la comuna donde está el notario. Por ejemplo, si yo soy candidato por Chiguayante y voy pasando por Concepción y chuta, justo tengo lista mi declaración jurada, aprovecho pasar donde el notario Concepción, y acá arriba no le coloco en Chiguayante, le coloco en Concepción, que va a ser el lugar donde el notario tiene su oficina y me va a firmar esta declaración jurada. Posteriormente, indican su individualización, ¿no es cierto?, su nombre completo, su nacionalidad chilena, su cédula de identidad, y el siguiente error se produce en este punto, cuando les pide el documento indicar su residencia, y hay muchos, y es muy constante, que solamente colocan la comuna donde viven, y eso, o sea, sirve, pero no es completo.
¿Por qué? Porque lo que se necesita y lo que pide el documento es que indiquen su domicilio particular. Si usted me coloca en la comuna, no pueden vivir en toda la comuna, es imposible. Pero deben de especificar, entonces, en estos puntitos que dicen acá, con residencia en, su domicilio específico en la comuna, colocando, por supuesto, coma, la comuna en donde habitan. Posteriormente colocan la región, recuerden el nombre de la región, no el número, región del Biobío, y posteriormente colocan acá abajito la comuna por la cual ustedes van de candidato. Firman esencialmente, no olviden, sino el notario no les va a suscribir este documento si no lo firman ustedes. La fecha la coloca la notaría, en ese sentido ustedes fijarse mucho de que el funcionario de la notaría le coloque la fecha, y si no se la coloca, por favor, antes de salir de la notaría, fíjense bien y que se la coloque y se la constate en el documento. Colocar el nombre y apellido, por supuesto, del notario. Si no viene llenado, dígale al funcionario de la notaría que se los llene, por favor. Hay algunos que son bien pesados, hay que reconocer que a veces son bien pesaditos algunos funcionarios de notaría, y le dicen, no, pues está aquí en el timbre el nombre. No, ustedes le colocan, les piden por favor que coloquen el nombre, y si no se los quiere colocar, ustedes se lo colocan posteriormente en su residencia. No se olviden que debe de firmar, por supuesto, el notario, y fíjense ustedes que una cosa tan detallista que parece tan obvia suele suceder, que el notario a veces, al funcionario de la notaría, donde anda con tanta cuestión en la cabeza, no le coloca el timbre al documento. Fíjense entonces, antes de salir de la notaría, que esté no solamente la firma del notario, sino también el timbre de la notaría para que esta declaración jurada esté perfectamente realizada. Cumplido aquello, vamos al formulario 70C3, que es la designación del administrador electoral. ¿Quién es el administrador electoral? Es aquella persona que los va a representar a ustedes en todos los procesos administrativos financieros de su campaña. Dentro de esas obligaciones, por ejemplo, tiene la función de presentar la rendición de gastos e ingresos en el servicio electoral en las fechas, por supuesto, que correspondan. Gastos e ingresos de su campaña. Por lo tanto, tiene que ser una persona, por supuesto, mayor de 18 años, ojalá que tenga un conocimiento de contabilidad, si no, igual se le va a capacitar. Hay una serie de manuales que saca el servicio electoral para capacitar a los administradores electorales. Y, por supuesto, esta persona es que le va a mantener todo ordenadito los gastos y los ingresos contablemente para que vaya reportando esa información al sistema CERVEL. ¿Cuáles son los errores que más comúnmente se producen? Primero, en la fecha. No se olviden, hay muchos documentos que nos llegaron sin fecha. No se olviden de acá en el cuadrito superior colocar la fecha en que están realizando el documento, en que suscriben el documento. Y no se olviden colocarle al ladito del 20, por supuesto el otro 20, 2020. Si lo hacen en enero, por supuesto 2021. La idea es que la hagan en diciembre. ¿Para qué? Para que avancen más rápidamente y nosotros podamos revisarle su documentación. Lo segundo, respecto a la individualización del candidato, donde se producen mayores errores justamente en el llenado del casillero, que es una cosa muy, al parecer muy obvia, pero cualquier RUT menor a 10 millones, acuérdense de tarjar el primer casillero y empezar en el segundo. Colocar su nombre como candidato, la región, la comuna, su domicilio particular, un teléfono móvil e imprescindible un correo electrónico. Posteriormente deben de llenar los datos del administrador electoral. El administrador electoral no pueden ser ustedes mismos. Muchas declaraciones o varias declaraciones nos llegaron en que el mismo candidato se designaba como administrador electoral, y eso no es posible. Si bien la ley permite una excepción, es decir, que el candidato o candidata asuma el rol de administrador electoral, eso se produce cuando la hipótesis que el administrador electoral le renuncie en el periodo que ya ha sido declarado como candidato. Pero al momento de declararlo como candidato, tiene que existir un administrador que tiene que ser distinta a su persona como candidato. Lo segundo, que también produce bastantes errores, es que respecto al administrador electoral no me designan un correo electrónico. Es fundamental que asignen un correo electrónico para que no tengan ningún tipo de problema de comunicaciones. El correo electrónico es tan útil hoy día en las notificaciones. El server casi está realizando todas las notificaciones vía correo electrónico, que el día siguiente en que nosotros declaremos la candidatura del candidato o candidata, ya al administrador electoral le van a estar llegando notificaciones de capacitaciones, de información por parte del servicio electoral. No olviden, por último, firmar, por supuesto, el candidato y el administrador electoral, ya que si no viene ninguna de las dos firmas, por supuesto, el documento va a ser rechazado y va a tener que realizarse nuevamente.
Y finalmente, en lo que dice relación con el formato papel, debemos de llenar el C4, formulario 70C4, que es el formulario 70C4, es la autorización que ustedes le entregan al servicio electoral para que les aperture una cuenta en el banco. Generalmente es una cuenta en el Banco Estado, una cuenta RUT 2.0 con bastantes propiedades más allá de las que tienen corrientemente las actuales, y a ustedes les va a permitir realizar no solamente todas las operaciones bancarias de la campaña por parte del administrador electoral, por supuesto, van a recibir los aportes, van a realizar los gastos y ahí, por supuesto, va a estar concentrado la rendición en concreto que deben de realizar, más otros antecedentes que deben complementar. No se olviden de llenar con sus datos y firmar, y por supuesto, con eso ya terminan lo que es la declaración de candidatura en formato papel. ¿Qué es lo importante? Que luego de tener completos estos documentos, los 4 documentos que les mostré, ustedes por separado los digitalicen y lo graben en una carpetita de su computador. Vamos a verlo por qué. Una vez completo también, adjuntan su licencia que son medias y lo dejan ahí esperando, por supuesto, completar el proceso de lo que sigue ahora, que es la declaración de candidatura electrónica. ¿Y en qué consiste la declaración de candidatura electrónica? Es un proceso esencialmente que se realiza vía portal web, en donde ustedes van a llenar una serie de antecedentes y van a adjuntar una serie de documentos que le pide el servicio electoral. Y la idea es justamente, que tiene un poquito más de prioridad que la del formato papel, es avanzar rápidamente en la revisión de su declaración de candidatura. ¿Por qué nos obliga a hacer en formato papel el CERVEL igual el proceso, a pesar de que lo podemos hacer solamente por el formato electrónico? Es que hay 2 o 3 razones esenciales. La primera, un tema de seguridad. No sabemos cómo va a reaccionar con tanta demanda hoy día la carga de documentación al sistema, al portal web del CERVEL. Si es que eventualmente se llega a caer, nosotros vamos a tener la documentación de respaldo para partir antes del vencimiento del plazo de declaración de candidatura a dejar estas carpetas al servicio electoral si es que se cae el sistema o no está funcionando. Lo segundo es que eventualmente el servicio electoral nos puede pedir a nosotros documentación en original. Es decir, ustedes realizaron su declaración electrónica, pero el CERVEL al día siguiente nos puede decir: señores, tráiganme todas las declaraciones juradas originales ante notario que realizaron sus candidatos declarados en el sistema. Y yo, por supuesto, tengo que tener toda esta documentación ya en papel en mis manos para poderla entregar al servicio electoral. Y la tercera es justamente esencialmente servir de un centro de repositorio central de esta información, de esta documentación, para eventualmente tener que realizar algún tipo de acción legal si es que ustedes tienen algún problema, a lo menos en el proceso de declaración de candidatura. Con esto entramos a lo que es, vamos a ir de lo más general a lo más particular respecto del sistema de declaración electrónica. Les vamos a contar algunas normas generales, algunos requisitos generales, después les vamos a contar cuál es el tránsito que corre su declaración de candidatura en el sistema para finalmente llegar al paso a paso. Por de pronto, es muy importante señalarle a ustedes que la mayor tasa de rechazo de candidaturas por parte del servicio electoral ante las declaraciones que los partidos realizan dicen relación con la ley antidíscolo. ¿Y qué es la ley antidíscolo? La ley antidíscolo es una normativa que trata de evitar al candidato pirata. El candidato pirata es quien anda, llamarlo así, por supuesto, un nombre ficticio, pero trata de ir en cualquier partido, no importándole su relación con los programas, con los principios de ese partido, pero lo único que le interesa es obtener un cupo electoral o eventualmente salir elegido en ese cupo electoral, eh, provocando una serie de distorsiones entre la vinculación que debe existir entre el candidato y su postulado y, por supuesto, los principios que defiende esa colectividad. Y para darle un ejemplo, de una norma muy pequeñita, ¿no? Es compleja en su redacción, pero es muy pequeñita, que está en la ley 18.700. Yo se lo voy a explicar con ejemplo, que está, por supuesto, radicado en el cuadrito que les muestro acá en la pantalla. Si yo quiero ser candidato independiente por un partido, debo de cumplir el requisito de que mi calidad de independiente se demuestre desde el 24 de octubre del 2019 hasta la fecha de declaración de candidatura. ¿Qué significa eso? De que yo no debo de haber tenido en ese plazo, es decir, después del 24 de octubre del 2019 hasta la fecha de declaraciones de candidatura, ninguna afiliación política. Es decir, debo estar limpiecito. Debo, por supuesto, tener mi condición de independiente. Por lo tanto, por ejemplo, si yo era militante del Partido Socialista y renuncié en diciembre del año 2019 y quiero ser candidato por el partido, claro, la foto de hoy día, el certificado que ustedes van a sacar desde el servicio electoral a través de la página web de filiación política, me va a decir que yo soy independiente. Esa es la foto del día. Pero
cuando yo me inscriba, por supuesto que el CERVEL va a mirar a ver que este caballero cumplió este requisito de ser independiente desde el 24 de octubre de 2019 y puede constatar el mismo servicio electoral que yo renuncié al Partido Socialista en diciembre del 2019 y por lo tanto va a decir, ah, no, este caballero no cumplió con el plazo y me va a rechazar mi declaración de candidatura. Asimismo, en el caso de los militantes se establece un doble requisito. Primero, los militantes que por supuesto estaban afiliados al partido antes del 24 de octubre de 2019, no hay ningún problema si es que mantienen esa afiliación hasta la fecha de declaración de candidatura. Pero los militantes nuevos que ingresaron después del 24 de octubre de 2019 se le piden dos requisitos. El primero, tener 2 meses de militancia continua, contados hacia atrás desde la declaración de candidatura, para los efectos de cumplir el requisito de militancia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que haber estado afiliado al partido antes, a lo menos del 11 de noviembre del 2020, para no tener ningún problema con este primer requisito que me establece la ley. Y el segundo requisito dice relación a que yo debo acreditar mi condición de independiente. Es decir, debo de haber sido independiente antes de mi afiliación política a este partido, pero esa condición de independiente debe de existir desde el 24 de octubre del 2019 a la fecha de afiliación a esta nueva colectividad. En el ejemplo que yo les di, por ejemplo, que yo renuncié al Partido Socialista en diciembre del 2019 e ingresé al Partido Radical en enero del 2020, el ejemplo que se da es que cumple el primer requisito, por supuesto que cumple el primer requisito, que es 2 meses de militancia continua contados hacia atrás desde la declaración de candidatura. Porque tengo más de 2 meses. Acuérdense que yo me afilié en enero del 2020 al Partido Radical. Pero el segundo requisito, que dice relación a que debo de ser independiente a contar del 24 de octubre del 2019, no lo estoy cumpliendo porque recuerden ustedes que hay un periodo pequeñito aunque sea, desde el 24 de octubre del 2019 a diciembre del 2019, en que yo fui, entre comillas, socialista y por lo tanto no cumplo con ese requisito de independencia que me pide el servicio electoral. Por lo tanto, esa es la ley antidíscolo. Se lo traté de demostrar con ejemplo porque a veces es muy compleja entenderla en la redacción de la norma. Y pasamos, por supuesto, ahora ya a la declaración de candidatura electrónica propiamente tal. ¿Qué requisitos yo hoy día? Todavía no me abren perfil, todavía, o eventualmente me abrieron perfil. ¿Qué requisitos debo tener antes de entrar al sistema? Son 3. La primera, tener una clave única otorgada por el registro civil que esté activa. Si no la tiene, vaya al registro civil lo más pronto posible y saque su clave única. Lo segundo, tener a mano y digitalizada en esta carpetita que yo siempre le he indicado en el computador, mi licencia de educación media, firmada por el Ministerio de Educación. No sirve, ahí lo vamos a ver en detalle, no sirve la licencia de educación media que esté firmada por el director del establecimiento. Y posteriormente tener, por supuesto, un correo electrónico habilitado, correcto, que yo haya proporcionado de manera correcta, porque la habilitación del perfil ante el CERVEL requiere esencialmente un correo electrónico de ustedes para que les lleguen las notificaciones. Para el caso de los convencionales constituyentes, porque esto lo estábamos viendo para los alcaldes y concejales, ¿qué les pedimos? Primero la clave única, segundo el correo electrónico, tercero el programa. No se olviden los convencionales constituyentes en realizar su programa para poder ingresarlo a la plataforma del CERVEL en su oportunidad. Con esto entramos ya a lo que es el sistema, vamos avanzando con lo más general a lo más particular. El sistema involucra 3 grandes etapas o 3 grandes fases. El primero es la formalización de pacto, que sería lo ideal. Hoy día nosotros nos hemos saltado un poquito este requisito esencial para que ustedes se empiecen a cargar el sistema con que el partido tenga ya firmado una formalización de pacto. ¿Por qué? Porque las negociaciones de todos los partidos siempre ha sido así, termina generalmente horas antes de las declaraciones y las formalizaciones de pacto y declaraciones de candidatura en el CERVEL. Y así sucedió, por ejemplo, con la de gobernadores regionales. Recuerden ustedes que fue el mismo día en que se formalizó el pacto de la unidad constituyente a las tipo 8 o 9 de la noche, y si nosotros en el estricto rigor nos hubiésemos regido con este ideal, es que hubiésemos tenido 4 horas o 3 horas para subir toda la documentación de nuestros candidatos. ¿Qué es lo que hicimos? El CERVEL accedió a aquello, a poder habilitar con anterioridad los perfiles de nuestros candidatos o candidatas, solamente requiriendo el acta de nominación del Consejo Regional respectivo, con algunos datos que los vamos a ver. En eso estamos. En el caso de la octava región, ya nos mandaron la nómina de varias comunas,
y por supuesto nosotros, que yo les conté que es un proceso lento, un proceso tedioso, que requiere mucha información, que se va uno por uno habilitándolo en el sistema, candidato por candidato, es que por supuesto estamos ya en esta fase intermedia de cargar documentos. A varios de los candidatos o candidatas ya les llegó la notificación del CERVEL, ya les llegó el correo electrónico nuestro con la documentación necesaria para poder realizar esta declaración de candidatura electrónica. La fase 2 dice relación con, por supuesto, el ingreso, la carga de documentación al sistema, eso lo tienen que hacer ustedes. Y la tercera fase es que una vez cumplido la carga de la documentación, validada su declaración de candidatura, ustedes lo que nosotros hacemos es revisar esa información y por supuesto declararla ante el servicio electoral, que se hace de manera electrónica y también en papel, porque se imprime una estadística, que hay que revisarla por supuesto, y la firman los presidentes y los secretarios generales de los partidos y se entrega presencialmente ante el servicio electoral. ¿Dónde pueden realizar la declaración de candidatura electrónica? La pueden realizar en el link candidaturas.cervel.cl y además, si bien es cierto, esta pantallita, este print de pantalla de la página del servicio electoral es un poquito anticipada, pero así va a existir un botón de declaración de candidatura web. Además, ustedes van a poder acceder a través del correo electrónico notificación al portal inmediatamente desde del servicio electoral, por lo tanto no van a tener mayor problema de ingreso, pero si dejan la declaración de candidatura grabada y después salen y después vuelven, ingresen a candidaturas.cervel.cl y van a poder acceder al portal nuevamente y a su declaración de candidatura que había quedado suspendida o medianamente completada. Ya habíamos visto para el caso del partido de donde pueden ustedes sacar los formularios en papel. Siempre recordar, ya estamos entrando, abriendo la puerta de lo que es la declaración de candidatura electrónica, siempre recordar que ustedes para poder ser declarados candidatos deben de ser nominados por el órgano regional respectivo en primera instancia. El órgano regional respectivo emite un acta con algunos datos específicos que nos van a servir a nosotros para habilitar el perfil, que es el nombre, el RUT, el territorio, el tipo de candidatura, esto quiere decir si es concejal, alcalde, convencional constituyente, y el correo electrónico. Posteriormente, el Consejo Regional correspondiente, el respectivo, va al Consejo General y nomina a estas candidaturas, por supuesto, ante el Consejo General las propone y las nominan, y el Consejo General, ¿qué es lo que hace? Aprobarla, modificarla o rechazarla. Generalmente se aprueba, pero debe de pasar ese trámite. Y el tercer requisito es que aquello que fue aprobado por el servicio electoral, perdón, por el Consejo General, sea refrendado en la respectiva acta del Consejo General para la entrega de esta documentación al servicio electoral. ¿Qué hacemos nosotros? Verificar, por supuesto, que todas las nóminas correspondan, las de los regionales correspondan a lo que se ha constatado efectivamente en el acta, y es tan relevante este proceso que el servicio electoral lo que hace es cruzar la información entre lo que está declarado en el portal electrónico y lo que señala la respectiva acta del Consejo General. Cruza la información. Si hay candidaturas que efectivamente no están en el acta del Consejo General, pero sí fueron declaradas, las va a rechazar automáticamente. Por eso es importante cumplir este requisito jurídico-administrativo, además requerido por la ley ahora con mucho más fuerza, porque debemos seguir los pasos correspondientes para que no nos quede ningún candidato o candidata ahí estancado por no cumplir los requisitos que le hemos indicado. Finalmente, entonces, ya cumpliendo estos requisitos jurídicos administrativos, jurídicos políticos, en cuanto a los pasos y las fases internas, nosotros les hemos mostrado y creado esta diapositiva, en la cual está conformada por distintas cajitas que demuestran el flujo. Es como el canal, es la calle por la cual va a transitar su declaración electrónica de candidatura. Cada paso, cada fase, a ustedes les va a llegar siempre una notificación del server, por lo tanto siempre van a tener información de cómo va mi declaración de candidatura en el sistema. Pues bien, colocándonos en la hipótesis que ya hubo un acta del Consejo Regional, aquí estamos hablando del ideal, que es un pacto electoral formalizado, pero pensando que ya está el acta del Consejo Regional, el acta del Consejo Regional, en la cual a ustedes los nominaron como candidatos, lo que sucede posteriormente es que nos envían esta acta a nosotros y nosotros la revisamos y se la enviamos al servicio electoral para efectos de ir trabajando las aperturas de perfiles. Esa es la etapa en la cual estamos hoy día con la región del Biobío. Revisada la información por el servicio electoral,
que lo que hace dicho servicio les habilita un perfil en el portal y a ustedes les va a llegar un correo electrónico en donde les notifica esta circunstancia y además nosotros les vamos a enviar también un correo electrónico en la cual esta etapa de habilitación está cumplida. ¿Qué hacen ustedes? Van a ingresar en la siguiente cajita, van a ingresar al portal con su clave única y posteriormente van a llenar todos los datos que les pide el sistema, van a completar los formularios, van a adjuntar los documentos respectivos, van a llenar su declaración de interés y patrimonio y por supuesto van a validar la declaración de candidatura. Es muy importante validarla porque así salta de esta cajita a la siguiente, salta a las manos del supervisor para que pueda revisar la documentación y si es que hay alguna inconsistencia o hay algún documento que es erróneo, lo puedan cambiar con tiempo. Por eso que es importante, y aquí le hago el llamado, de hacer con tiempo la declaración de candidatura electrónica. Pues ya hicieron la de papel. ¿Y por qué? Dense su tiempo, inviertan un poquito de tiempo en esto. ¿Por qué? Porque si entre más luego la hacen, van a tener más tiempo eventualmente de corregirla. Estamos partiendo bien anticipados, ya estamos hoy día casi justo a un mes de la declaración de candidatura cuando vence el plazo legal. Por lo tanto, tómense el tiempo y háganlo lo más pronto posible para efecto no solamente ir resolviendo dudas, sino también poder corregir los eventuales errores que se vayan a producir en el proceso. Luego de ser revisada su declaración de candidatura que ya fue validada por el supervisor regional, este la valida y se la envía al supervisor nacional, quien va a validar esta declaración de candidatura, si está correctamente elaborada, si no existe ningún dato erróneo, y se la va a enviar al presidente nacional, quien va en definitiva a declarar su candidatura a través del sistema electrónico. Finalmente declarados por los presidentes, si es que vamos en pacto con otros partidos, en el caso de alcalde o convencionales constituyentes, o declarada por el presidente en el caso de nuestro pacto electoral de concejales, ¿qué va a pasar? Que el supervisor nacional va a revisar esa información, va a imprimir el informe de estadística y va a preparar un formulario de declaración que se entrega ante el servicio electoral de manera presencial. Ese es el tránsito que hace su declaración de candidatura en todo el proceso de sistema electrónico. Yo rescato en este nuevo proceso la transparencia, porque ustedes van a estar constantemente siendo notificados de cada etapa en la cual va transitando y va pasando su declaración de candidatura. A diferencia de la vez anterior, que en el formato papel, recuerden ustedes que hacían su declaración, se la entregaban pucha de buena fe a otra persona que la iba a llevar a Santiago, esa persona que llevaba, por supuesto, en esta maletita, en esta bolsa, en este paquete, al Santiago sus declaraciones de candidatura de toda la región, también se le entregaba a otra persona que las revisaba, quedan a las manos de Dios, si es que ojalá no se perdiera, que no se vaya a traspapelar, y posteriormente esa persona que la recibía en Santiago también se la entregaba al CERVEL y en el tránsito ojalá que no se perdiera ninguna carpeta, ningún documento. Si bien es cierto, nosotros hemos sido súper transparentes en los procesos que hemos intervenido con los formularios de papel, creo que este sistema le entrega mucho mayor transparencia, perfecciona este proceso y ustedes van a ser notificados de cada cambio que se vaya produciendo en el sistema de su declaración de candidatura. Por lo tanto, estar muy atentos a sus correos electrónicos porque justamente allí van a ir viendo el avance de su proceso de declaración. Además, sin perjuicio de eso, pueden consultar, ustedes entran al portal y van a consultar siempre su ficha y van a poder ver el estado en que se encuentra. Cumplido aquello, entonces, entramos ya a la fase paso a paso de la declaración de candidatura. Nosotros, recordar en la hipótesis, ya hubo un consejo regional, ese consejo regional nos envió la nómina de los candidatos y candidatas que fueron priorizados y nominados en cada comuna. Nosotros revisamos la información, se la enviamos al CERVEL, la empezamos a chequear, por supuesto, con ellos, uno a uno, y se le habilita el perfil respectivo al candidato o candidata. Cuando ocurre aquello, les va a llegar un correo electrónico idéntico a este, claro, con un formato distinto, porque este es mi correo personal, pero les va a llegar un correo electrónico en cuanto a su contenido es idéntico, es igual, en el que les va a notificar el CERVEL que le abrió, por supuesto, el perfil de precandidatura o de candidatura preliminar. ¿Y qué hacen ustedes? Por supuesto, van a pinchar la dirección web que le indica el mismo correo y con ello van a entrar de inmediato a la pantalla de inicio de la declaración de candidatura electrónica. Es una pantalla idéntica a esta que le estoy indicando acá a la izquierda, donde se identifica que se trata del sistema de declaración de candidatura. Ustedes, por supuesto, pinchan clave única y se les va a desplegar una nueva pantalla en donde ustedes van a tener que agregar su root y su clave única y autentificar. Si eventualmente en ese proceso se pusieron nerviosos, se le olvidó la clave única y se les bloqueó la clave única, no se preocupen, todo tiene solución.
ustedes van a ingresar, recuerden ustedes que esta presentación se les va a hacer llegar a la dirección link claveúnica.co.cl/recuperar, y el sistema de inmediato los va a llevar a esta idéntica pantalla del registro civil en donde ustedes van a recuperar su clave única. Ustedes ingresan su root, el sistema les va a señalar que necesitan recuperar su clave única a través de correo electrónico o en su defecto a través de mensaje. Nosotros les sugerimos a través de correo electrónico y posteriormente, pinchada esa alternativa o esa opción, ustedes van a llenar su nueva clave única y la van a validar, y de inmediato, no se demoran en este proceso más de 3 minutos, van a volver a ingresar al portal, ¿no es cierto?, de la declaración de candidatura, ingresar sus datos y autentificar. Y con ello, el sistema de inmediato los va a alojar, les va a dar la bienvenida y los va a alojar al portal de declaración preliminar, que es una pantalla idéntica a esta que yo les indico acá en la presentación. ¿Qué les recomendamos nosotros? Fíjense muy bien en sus datos personales en la parte superior derecha, que estén correctamente habilitados. Segundo, fíjense muy bien que el territorio, el tipo de candidatura y la comuna sean las que correspondan a su candidatura a la cual van a enfrentar, a la cual están siendo declarados. A veces pueden suscitarse errores, fíjense muy bien, no es lo normal que se pueda haber un error en este sentido, pero siempre verificar y asegurarse. El sistema le va a dar 3 alternativas. Primero, declinar la declaración preliminar. Acá se lo estoy mostrando en la parte derecha de los botoncitos, y ese botón generalmente da la opción de que si ustedes no quieren seguir adelante con la declaración de candidatura porque se enojaron con el partido o les dio miedo, o eventualmente se equivocaron y apretaron ese botón, lo que va a suceder es que se va a bloquear la pantalla para ustedes, se va a bloquear la pantalla para los supervisores también, y va a figurar cómo declinar la candidatura y nadie va a poder ingresar sus datos. Si eventualmente usted se equivocó, se arrepintió y dijo, chuta, la embarré, mejor voy de candidato, que ojalá sea el ánimo, lo que tiene que hacer es comunicarse con la contraparte regional, con el Consejo Regional y con nosotros, enviarnos un correo para efectos de poder solicitarle al servidor, porque nosotros no podemos intervenir en ello, solicitarle al servicio electoral que los vuelva a habilitar en el sistema. Por lo tanto, ya habilitados nuevamente en el sistema, ustedes vuelven a verificar que los datos estén correctos. Si hay algún dato incorrecto, ustedes apretan el botón del medio, modificar declaración preliminar, y pueden hacer la corrección respectiva que involucra el proceso de declaración preliminar, es decir, si está mal señalado el territorio, si está señalado mal su ruta, si está señalado mal la región por la cual va de candidato. Y si todos los datos están en perfectas condiciones, que es la normalidad, y no hay ningún problema, ustedes lo que hacen es aceptar aquí el botoncito rojo, aceptar declaración preliminar. Y al apretar ese botoncito se va a desplegar de inmediato una subpantalla que está acá abajito, les va a aparecer esta misma pantalla, pero se les va a desplegar esta pantalla acá abajito, en donde se les va a indicar las fases que deben de cumplir en la declaración de candidatura electrónica. Es decir, primero designar el encargado de trabajo electorales, designar los datos del administrador electoral, que son distintos. Uno es el encargado de trabajo electoral, y no confundirlo, el otro es el administrador electoral. Lo tercero es la carga de documentación, y finalmente la validación de la declaración preliminar. Y les va a indicar la condición en que se encuentra, y ustedes, para avanzar ya en este proceso, aprietan siempre siguiente y guardar. Este botoncito siguiente y guardar es de vital importancia, porque si ustedes han incorporado información al sistema y lo apagan sin haber guardado, lo que va a pasar es que esa información se va a perder. Si ustedes incorporan información o modifican información de la que ya han incorporado, o cambian o reemplazan algún documento que estaba mal emitido y lo reemplazan por uno que está en correctas condiciones, siempre apretar siguiente y guardar, pues si no, el sistema no va a grabar, no va a aprehender esta información, y ustedes cuando vuelvan a ingresar, o nosotros cuando lo revisemos, no va a estar actualizado. Por lo tanto, no olvidar apretar siguiente y guardar. Apretado siguiente y guardar, nosotros nos va a aparecer una siguiente pantalla donde nos va a pedir el sistema ingresar los datos del candidato afiliado, o en caso del independiente, y también nos va a pedir la designación de los encargados de trabajo electorales. Si ustedes se fijan, esta es la misma información que ya llenaron en su formato papel. Por lo tanto, lo único que van a tener que hacer es traspasar esta misma información, y que sea absolutamente coincidente, desde el formato papel al sistema electrónico. Sí, recordarles que no puede existir ninguna diferencia. Si eventualmente existe alguna diferencia, por supuesto van a tener algún problema. En el nombre del candidato, por supuesto, este es el nombre con que van a aparecer ustedes en el voto. Recordar ustedes colocar el primer nombre, el segundo nombre o los dos nombres del carnet de identidad.
Y respecto de los encargados de trabajo electoral, ya lo habíamos visto, hay 2 del nivel central. Ustedes lo que hacen, por supuesto, es incorporar los datos del primer encargado de trabajos electorales, que nosotros ya se los dimos. Para agregar el segundo, apretan acá agregar titular, un signo más, lo pinchan, se le va a agregar un casillero idéntico a este que está aquí. Y para agregar el tercero, que es el de ustedes, es que el que va a estar en el territorio, deben agregar acá, pinchar agregar titular, y se les va a abrir un casillero idéntico al anterior para que agreguen solamente el root, y el sistema les va a leer automáticamente el nombre de la persona. Si quieren agregar subrogantes, les da la opción el sistema, por supuesto, apretan el signo más acá en la flechita roja y les va a desplegar un mismo casillero parecido al de los titulares, en donde ustedes van a tener que completar la información. Hecho aquello, ustedes apretan siguiente y guardar, y el sistema los deriva ahora a la segunda pantalla o al segundo formulario, que es los datos, y les va a pedir los datos de ustedes y del administrador electoral. Este documento, si ustedes se fijan, también ya lo llenaron en este formulario, ya lo llenaron en el documento C3, ¿se acuerdan? El que en formato papel. Por lo tanto, lo único que van a tener que hacer es traspasar la información al sistema, que esté completita, que esté lleno, especialmente los correos electrónicos, los datos que les piden color rojo en cada caso del sistema, que son datos obligatorios. Completado aquello, no olvidar apretar siguiente y guardar, y entramos ya a la carga de documentación. Quizás esta es la etapa un poquito más compleja, pero que se les va a hacer mucho más fácil porque ustedes ya tienen digitalizado. ¿Se acuerdan que al principio de la presentación les dije aquí dejen en beneficio inventario lo que les estoy diciendo de cargar los formatos papel y guardarlo en una carpetita en su computador? Pues bien, ahora los vamos a usar, ahora son fundamentales y ya van a tener absolutamente cumplida esta etapa, pero tienen que cargarla, eso sí. Por lo tanto, le da el sistema 2 opciones, de una opción descargar el formato o adjuntar. Para estos efectos, como ustedes ya hicieron la declaración en formato papel y la tienen escaneada en una carpetita de su computador, no es necesario descargar el formato. Y si lo descargan, es una lata, porque en definitiva lo que va a pasar es que les va a bajar en la documentación respectiva, pero los parámetros que le entrega el sistema son muy chiquititos. Por lo tanto, la información que ustedes pueden incorporar allí es muy acotada, a diferencia del formato papel. Por lo tanto, olvídense del botón descargar, es como si no existiese, y solamente aprieten el botón adjuntar en cada caso. Por lo tanto, nosotros vamos a ir apretando los formularios que nos vayan pidiendo, es decir, en el primer caso nos pide la designación y aceptación del cargo administrador electoral. ¿Se acuerdan el form C3? Por lo tanto, yo pincho adjuntar, el sistema me va a abrir de inmediato el computador y yo voy a tener que ubicar justamente ese archivo que yo le puse ese nombre, el que llené el formulario C3, designación de administrador electoral, lo pincho y el sistema de inmediato se lo aprende, se lo toma, lo toma en sí mismo y lo sube automáticamente al portal. Lo mismo con la autorización bancaria, ustedes apretan a juntar, se les va a abrir el sistema, ustedes pinchan autorización bancaria en el archivo respectivo que ya tenían lleno, firmado y todo, y lo suben al sistema. Lo mismo con la declaración jurada, luego de haberla, por supuesto, realizado ante el notario, ustedes la digitalizan y posteriormente la suben al sistema. Y en el caso del certificado de estudio, ustedes basta que lo adjunten, si ya lo tienen, por supuesto, digitalizado, y si no lo tienen, digitalícenlo. No sirven como certificados de estudio. Recuerden ustedes el certificado de notas, y generalmente bajan del Ministerio de Educación, dice certificado de estudio, certificado de notas, y aparecen todas las notas y abajito dice opta a la licencia de educación media. No sirve ese documento, aun cuando esté entregado por el Ministerio. Tampoco sirve el diploma que le entrega el colegio, que está firmado abajo por el director del establecimiento. No sirve. Aunque diga arriba Ministerio de Educación y aparezca un número ahí arriba de folio, no sirve. Tampoco sirve el diploma de egreso que le entregan en su ceremonia de egreso con unas letras doraditas bonitas y una foto. Tampoco sirve. ¿Qué es lo que sirve? La licencia de educación media, que ustedes pueden bajar, por supuesto, digitalmente, o la licencia de educación media que a veces entrega el Ministerio de Educación en papel, o su certificado, si no la tienen, su certificado de título o su título profesional, por supuesto, si lo van a sacar una fotocopia y lo van a enviar o lo van a subir al sistema, autorizado ante notario. Por lo tanto, es importante señalarle que para obtener la licencia de educación media, a lo menos en el sistema digital, o si no la tienen a través del sistema telefónico, les cuento el procedimiento respectivo. Ustedes deben ingresar a la dirección ayudaminedu.cl. En esta dirección aparecen una cantidad de licencia de educación media de una fecha determinada. Bien difuso el tema de la fecha.
Algunos dicen que son del 90, otros dicen que son del 85 en adelante, otros dicen que son del 80 en adelante, y así varía. No pierden nada en probar. Si no tienen todavía su licencia de educación media, hagan la prueba, ingresen a Ayuda a Mineduc, les va a aparecer esta misma pantalla que les estoy indicando acá arriba. Ustedes en el botón de los medios hay una serie de opciones, pinchan certificados en línea, se les va a desplegar 3 opciones, vuelven a pinchar certificados en línea, el sistema los va a derivar a un nuevo portal en el cual le va a dar 2 opciones: certificados de estudio, que es una opción obtenerlo, o u otro tipo de certificado. Ustedes pinchan certificados de estudio porque ahí en la primera opción está licencia de educación media. Pinchado aquello, el sistema le va a pedir algunos datos que son su root, su fecha de nacimiento, su correo electrónico fundamentalmente. Ustedes van a pinchar acá que no son un robot, van a verificar por supuesto aquello, y el sistema no se demora más de 30 segundos en bajarle, si es que está en el portal la licencia de educación media, en bajarle su información. Y aquí le va a aparecer esta pantalla con este icono acá abajo que dice descarga, aparte de enviárselo por correo electrónico, pero aquí ustedes directamente lo pueden bajar en el computador y la guardan de inmediato en esa carpetita donde están sus documentos de candidatura. Por supuesto, la imprimen para enviarla también en papel. Si no aparece su licencia de educación media como descarga, quiere decir que no está en el sistema, la recomendación que nosotros es llamar al fono 600-626-26, pídanla ahora con tiempo, porque creo que se están demorando alrededor de 15 a 20 días, por lo tanto, para que puedan obtenerla antes de que vence el plazo de declaración de candidatura. Y si les es muy complejo y tienen en sus manos un certificado de estudios superiores o un certificado de título o el mismo título, por supuesto que sirve. Adjúntenlo, si tienen dudas, llámenos, mándenos por correo digitalizado su documento, nosotros le decimos si sirve o no sirve, y por supuesto lo suben al sistema para que no tengan ningún problema posterior. Cumplido aquello entonces, cumplida la licencia de educación media, pasan a la declaración de interés y patrimonio, que es la última opción en la pantalla de carga de documentación. Acuérdense ustedes que ya subieron los demás antecedentes, como adjuntar, es decir, el formulario de designación de administrador electoral, la autorización bancaria, la declaración jurada, el certificado de estudio que lo vimos, y ahora van a la declaración de interés y patrimonio. ¿Cómo ingresan a la declaración de interés de patrimonio? En este link que dice declaracionjurada.cl, lo pinchan y se los va a derivar al tiro al portal de inicio de la Contraloría General de la República para que realicen su declaración de interés de patrimonio. Vamos a hacer un paréntesis en ese punto porque lo vamos a tocar más adelante en el otro módulo que les voy a contar cómo se realiza esta declaración. Por lo tanto, en el caso ficticio que ustedes la hicieron, le va a aparecer en el sistema una serie de tickets que cumplieron con el levantamiento de la información correspondiente. Recuerden que siempre apretaron siguiente y guardar y les va a aparecer ahora la declaración preliminar, y en cada caso, si es que el sistema leyó perfectamente y contiene y tiene en su poder el documento que adjuntaron, les va a aparecer un ticket verde. En el caso de la declaración de interés de patrimonio, siempre le va a aparecer una X en color rojo, aun cuando la hayan hecho. ¿Y por qué? Porque este sistema involucra que ustedes, habiendo realizado su declaración de interés de patrimonio en el portal de la Contraloría, pincharon enviar, se va a la firma del ministro de FEA, a ustedes les va a aparecer pendiente de firma. No es necesario que bajen esa declaración de interés en PDF y después traten de subirla acá, porque no es posible. Ustedes cumplieron con hacerla, les va a llegar un correo electrónico de comprobante de la Contraloría que lo hicieron, con eso basta y sobra. Y esa información de la declaración de interés de patrimonio se va al servicio electoral. El servicio electoral lo que hace es, no revisa la información, sino constata la recepción, firma en calidad de ministro de fe esa declaración de interés y patrimonio, y posteriormente lo que hace es ellos mismos subirla al sistema. Y cuando la sube el CERVEL al sistema, ahí le va a cambiar el estado, por supuesto, de una X roja a un ticket verde. El proceso normal se demora entre 48 a 72 horas. Hoy día el servicio electoral se está demorando un poquitito más, pero a ustedes los que les basta y les sirve, como hueso santo, guárdenlo, es el correo electrónico que les envía la Contraloría General de la República, en donde se constata la realización de la declaración de interés y patrimonio. Para el caso de los convencionales, esta pantallita es para los convencionales, recordar que deben adjuntar un programa. A los convencionales no se les pide acreditar estudio, por lo tanto no es necesario que junten la licencia que son medios, pero sí deben adjuntar un programa, y ese programa que debe indicar las principales ideas o las propuestas relativas al ejercicio de su función de constituyente. Eso es lo que determina la ley. No hay ningún formato, no es de libre, por supuesto, creación.
La idea es que ustedes presenten algo con algún sustento, por eso que con tiempo le estamos avisando que tienen que llenar este programa y por supuesto subirlo en formato PDF al sistema. Cumplido aquello, entonces, ustedes ya realizaron su declaración electrónica, finalizaron este proceso y el formato papel con el comprobante DIP de la Contraloría de la Declaración de Interés de Patrimonio ya impreso, ustedes lo adjuntan a su carpetita y la envían a la dirección Londres 57 Santiago a mi nombre, o se coordinan con el Consejo Regional allí si es que van a hacer un solo envío con toda la documentación a Santiago. Con eso dejamos las declaraciones de candidatura en formato papel y la declaración electrónica, y lo que les quiero presentar a continuación es cómo se realiza la declaración de intereses y patrimonio. Para estos efectos, deben recordar que la ley, de manera obligatoria, les exige la realización de una declaración de interés y patrimonio que hoy día no se realiza en papel, a diferencia de la elección pasada de concejal el año 2016, esa se podía realizar en papel, hoy día solamente se realiza de manera electrónica, a través del portal. Y es una obligación legal. Si ustedes no realizan la declaración de interés de patrimonio, por supuesto, su declaración de candidatura inmediatamente va a ser rechazada luego de haber sido declarada. Por lo tanto, esta es una obligación de ustedes. Nosotros los llamamos a que cumplan este vamos a evitar que se evite el rechazo, vamos a evitar que se evite el rechazo, que tengan algún problema en la declaración de intereses y patrimonio. ¿Dónde deben de realizar la declaración de intereses y patrimonio? Recordemos que, por supuesto, a través de su portal de declaración de candidatura, en la carga de documentación, ustedes ahí aparece el link correspondiente, pueden pinchar y de inmediato el sistema los deriva a la página de la Contraloría. También pueden ingresar directamente, por supuesto, escribiendo el link que yo les indico acá, declaracionjurada.cl/tip/index.html. Recuerden que esta presentación se les va a hacer llegar y por lo tanto ustedes pinchan ese link y automáticamente ingresan al portal de la Contraloría General de la República. Y les va a aparecer, por supuesto, la pantalla de inicio de las DIP correspondientes. La otra manera de ingresar es a través de la Contraloría General de la República. Ustedes pinchan el link www.contraloría.cl y les va a aparecer esta pantalla de inicio de la Contraloría, y en la parte superior derecha, acá en la parte superior derecha, donde dice DIP, pinchan ese botoncito y por supuesto van a acceder de inmediato a la pantalla de inicio de las declaraciones de intereses y patrimonio. ¿Cómo ingresan al sistema? Estando ya en la pantalla de inicio, ustedes pinchan declare aquí y el sistema de inmediato les va a abrir una página en la cual ustedes deben identificarse con su root y su clave única. Por lo tanto, incorporados sus datos, pinchan continuar y el sistema les va a abrir esta misma pantalla que yo les muestro aquí en la parte superior izquierda, en donde, si bien es cierto, esto corresponde a pantallazos de mi declaración de interés, por eso aparece mi nombre, pero les va a aparecer su nombre a ustedes y les va a aparecer tres opciones que dicen relación con registrar nueva declaración, continuar con declaración pendiente o rectificar una declaración. Pero antes de entrar a pinchar uno de esos botones, yo por sugerencia siempre les he dicho a todos los candidatos y candidatas que revisen editar mi perfil, que es este botoncito que está acá arriba donde aparece un monito. Ustedes lo pinchan y lo que va a aparecer ahí es una subpantalla en la cual va a indicar sus datos personales y su correo electrónico. ¿Y por qué yo les digo revisarlo? Porque a veces cuando nosotros abrimos perfiles, desafortunadamente nos proporcionan, no siempre, pero en varias ocasiones, porque suele suceder, direcciones de correo electrónico equivocadas de los candidatos. Claro, nosotros los llamamos, les decimos, oiga, sabe, necesitamos aperturarle perfil o necesitamos mandarle un correo porque nos rebotó el correo, pero a veces queda registrado el primer correo erróneo en el sistema de declaración de candidatura y en el sistema de CERVEL, y por lo tanto cuando se producen estos cambios es muy importante ir a editar perfil y revisar que su correo electrónico está correctamente extendido. ¿Para qué? Para que no solamente le llegue el comprobante de haber realizado esta DIP a su correo, sino también para que también esté informado constantemente de los procesos que se están llevando a cabo con su DIP. Pues bien, volviendo a los botoncitos de inicio, ustedes, aun cuando ya tengan una declaración de intereses ya registrada en el sistema, sea porque fueron candidatos o porque en su momento
tienen alguna función pública que les obliga como tipo obligado a tener este tipo de declaración, ustedes siempre deben apretar registrar nueva declaración. Cuando se aprieta el botoncito continuar con declaración pendiente? Cuando ustedes ya comenzaron a realizar esta declaración de interés de patrimonio, la dejaron en el intertanto porque, no sé, fueron a hacer algún trámite o le faltó un documento, pues bien allí, cuando vuelven a ingresar, apretan continuar con declaración pendiente. Apretado entonces registrar nueva declaración, a ustedes les va a aparecer una pantallita, una pop-up, una pantallita emergente que le va a dar dos opciones: registrar nueva declaración con datos usados anteriormente o registrar una nueva declaración. Cualquiera de los dos va a depender del caso. Por lo tanto, ustedes, ¿cuándo van a pinchar registrar nueva declaración con datos usados anteriormente? Cuando ya tengan en el sistema una declaración de intereses que realizaron por otra razón, como les decía, porque o fueron funcionarios públicos y estaban obligados a realizarla, o porque son autoridades hoy día electas y están en funciones y también se les obligó a realizarla. Por lo tanto, ahí deben pinchar ustedes registrar nueva declaración con datos usados anteriormente. Las personas que, aun cuando tengan vigente una declaración de interés de patrimonio por la función que están cumpliendo, tienen que hacer esta declaración de interés de patrimonio de manera obligatoria. No porque tengan otra, por la otra función les va a servir. No, porque este es como perfil candidato. Y claro, pueden usar los datos usados anteriormente de esa declaración, por supuesto, pero tienen que hacerla bajo el perfil de candidato. Si ustedes nunca han hecho una declaración de interés de patrimonio en el sistema, pues apretan el botón registrar nueva declaración. Habiendo apretado una u otra de las opciones, el sistema de inmediato les apertura al llenado propiamente tal de esta declaración de interés de patrimonio. Como ustedes van a poder apreciar, la pantalla que les va a aparecer está dividida como en dos espacios. La primera, que está a la izquierda, les va a indicar el paso en el cual ustedes van en la declaración de interés de patrimonio, es decir, la fase en la cual han completado. Y en la parte derecha son los datos precisamente que le pide cada fase para ir avanzando en esta declaración de interés de patrimonio. Si ustedes se fijan, estamos en la primera fase, en este rectángulo de color medio café rojizo, medio color ladrillo, y que se denomina datos de la declaración. Por lo tanto, nosotros les vamos a ir indicando precisamente lo que tienen que ir colocando y ustedes, por supuesto, van adaptando la información porque recuerden que esta es es mi declaración de interés de patrimonio que tiene alguna información ya contenida y puede ir variando de acuerdo a su situación. Lo primero que deben de llenar en este datos de declaración en esta pantalla son el tipo de declaración. Y el tipo de declaración es esta que yo les indico: presentación a requerimiento del órgano fiscalizador. ¿Y por qué les digo que es esta? Porque en el sistema, si ustedes pinchan aquí al ladito del signo de interrogación, ustedes van a pinchar ahí, les va a aparecer varias opciones: actualización voluntaria, rectificación de la declaración u otras más. Ustedes la que tienen que pinchar es esta: presentación a requerimiento del órgano fiscalizador. Posteriormente deben colocar el periodo: si la hacen este año es 2020, si la hacen el próximo es 2021, el lugar donde se realiza, en este caso Chile, y la región y la comuna donde ustedes residen. Como por supuesto yo resido acá en Santiago, por supuesto coloqué mi región y por supuesto mi comuna. Ustedes deben de colocar su región del Biobío y la comuna por la cual van de candidato. Posteriormente, siempre, al igual que la declaración de candidatura electrónica, siempre apretar siguiente y guardar. Pinchado el siguiente guardar, ustedes se van a fijar acá a la izquierda que bajó este rectángulo color ladrillo, que bajamos ya a datos personales. Y en la sección datos personales lo que ustedes deben de colocar son su individualización, sus datos específicos, entre ellos el RUT, su nombre completo, su profesión o oficio. En este caso el sistema, acá arriba de la flechita amarilla hay un signo de interrogación y una flechita como media hacia abajo. Ustedes pinchan y el sistema les va a entregar una serie de profesiones que ya están catalogadas por la declaración de interés. Si ustedes revisado ese catálogo no identifican su profesión o oficio, lo que pinchan también está ahí identificada, es otra, que es una de las opciones que da el sistema. Y colocan, por supuesto, yo lo hice ex profeso, colocan su profesión u oficio que corresponda en la cápite, en el casillero correspondiente. Luego deben de colocar el lugar donde residen, la región, recordad que es Biobío, su comuna, su dirección, y posteriormente acá abajito, no se alcanza a notar, su estado civil. En el caso del estado civil, le va a dar varias opciones el sistema, entre casado, soltero, viudo, es decir, conviviente civil, y
ustedes van a pinchar la que le corresponde. Si aprietan casado, ustedes van a tener que complementar el régimen patrimonial que también le va a dar el sistema las opciones respectivas. Y se va a desplegar, por supuesto, si es que colocan que son casados, una nueva pantallita hacia abajo. Aquí lo pueden correr con este rectángulo plomito que está a la derecha y van a tener que llenar los datos de su cónyuge. Cumplió lo anterior, aprietan siguiente y guardar. Si ustedes se fijan, bajó este rectángulo color ladrillo a datos de la entidad. Y en datos de la entidad, bueno, como yo no soy candidato, aparecen otros datos, yo los tarjé con color negro, pero les puse aquí en color verde lo que deben de completar. En servicio o entidad, aquí pinchan las opciones, deben pinchar la opción CERVEL. En cargo o función, deben apretar la candidatura que ustedes están asumiendo, es decir, si son candidatos a concejales, alcaldes o convencionales, que aquí el sistema le va a dar la opción. Y como tipo sujeto obligado, generalmente ya aparece, ¿eh? No es necesario que ustedes lo ubiquen, les va a aparecer el número 23, que es candidato a elecciones. Si no les aparece, por supuesto, seleccionen el número 23 aquí, ahí pinchan y les va a aparecer una serie de números, apretan el número 23, candidato a elecciones. Respecto al grado, pinchan grado, después, por supuesto, en grado no aplica, y después les va a aparecer dos datos adicionales que dicen relación a la fecha de asunción del cargo, que es, por supuesto, el 11 de enero del 2021, y finalmente el lugar de desempeño del cargo, que por supuesto va a ser la comuna por la cual ustedes van de candidato. No olvidar siempre apretar siguiente y guardar. Posteriormente, aquí el casillero, este rectángulo color ladrillo, bajó un poquito más y les va a pedir la identificación de sus hijos, si hay personas bajo patria o potestad o en su defecto bajo tutela o curatela. Las personas bajo patria o potestad son esencialmente los hijos menores de 18 años o aquellos mayores de 18 años que todavía están estudiando, creo que el límite es hasta los 27 años. Y en el caso de que tengan personas a su cuidado bajo tutela o curatela, siempre tiene que ser por resolución judicial. No basta, por ejemplo, que ustedes tengan un tío en su casa, una abuelita, que esté medio enferma y esté bajo su cuidado. Si no hay una resolución judicial de por medio, no tienen que declararla. Por lo tanto, si declaran a sus hijos eventualmente, ¿y cómo lo hacen? Apretando sí, y aquí les va a aparecer este rectángulo con la opción agregar, y ahí agregan, por supuesto, el RUT, el tipo de relación y los nombres de sus personas bajo patria potestad. Cumplido aquello, apretan siguiente y guardar, y el sistema ya terminó la primera etapa que dice relación con los antecedentes del declarante, y pasamos a los intereses y patrimonio de cada uno de ustedes. En este caso, como se trata de información personal, ustedes van a tener que irla llenando. Yo no les puedo, por supuesto, mostrar el detalle, pero sí les voy a enviar un formato referencial que me conseguí en la Contraloría General de la República, en que les va a mostrar qué es lo que les pide el sistema. Aunque ustedes ya abierto el sistema van a poder mirar qué es lo que les va a ir requiriendo para esa información, pero yo les voy a mandar este formato de manera referencial. Y allí les va a pedir, por supuesto, que señalen sus actividades económicas, los bienes inmuebles de su propiedad, los derechos de aprovechamiento de agua, bienes inmuebles, derechos o acciones, valores e instrumentos financieros, mandatos sobre valores, sus pasivos y otras fuentes de conflicto de interés. Cumplido aquello, no se olviden, aquí les va a aparecer un botoncito azul, declarar también el patrimonio de su cónyuge, si es que están casados bajo sociedad conyugal, o de sus hijos bajo patria potestad. No olviden siempre apretar este botoncito azul porque a veces se le olvida a la gente. ¿Y por qué es tan importante? Porque el sistema no lo va a dejar terminar. Cumplido aquello, entonces ustedes apretan siguiente y guardar, y llegamos, en la hipótesis que ustedes completaron todos estos antecedentes que les va pidiendo sus activos y sus pasivos, a el último casillero, que es confirmación de datos, donde les va a aparecer un resumen de todo lo que ustedes llenaron en su declaración de interés y patrimonio, y también apretando el botón declaración de cónyuge le aparecerá el resumen de lo que declararon respecto a su cónyuge o de sus hijos. Aquí hay un botoncito azul acá abajo, si ustedes se dan cuenta, que dice firmar y enviar a ministro de fe. Si no está completa la declaración, este botoncito les va a aparecer bloqueado. Es decir, no les va a funcionar, van a tratar de pincharlo y no les va a funcionar. Por lo tanto, ustedes tienen que ubicar en este resumen qué es el dato, cuál es el dato que les falta por llenar y cómo se va a destacar, porque va a estar en color rojo. Ustedes van a identificarlo automáticamente de manera instantánea porque va a resaltar el color y va a decir, por ejemplo, aquí en Bienes Inmuebles en Chile, si me aparece rojo, tengo que pincharlo para poderlo completar. Y finalmente completado,
se les va a activar este botón y lo van a poder pinchar y enviar al ministro F, que en este caso es el servicio electoral. Cumplido aquello, ustedes vuelven a su sistema de declaración preliminar, en la declaración de candidatura, y se van a dar cuenta que aun cuando habiéndola hecho, y aun cuando en el sistema le aparece pendiente de firma, en el sistema de la Contraloría, les va a seguir acá apareciendo una X roja. Recuérdense ustedes que yo les dije que esto se va al CERVEL. El CERVEL es quien se encarga de subir su declaración de interés y patrimonio al sistema, y eso se demora entre 48 a 72 horas. Por lo tanto, cumplido todos los trámites de su declaración de candidatura electrónica, ustedes pueden pinchar, por supuesto, enviar declaración preliminar para que su supervisor la revise con tiempo. Para el caso de la declaración de interés y patrimonio, luego de nosotros haber pinchado, por supuesto, enviar declaración preliminar, les va a llegar un correo que yo le había contado de la Contraloría, que está acá abajo. Este es un correo que yo extraje de otro candidato, por eso que traje sus datos personales. Por supuesto, ahí está el nombre, pero todos los demás datos yo los eliminé, y les va a llegar un correo idéntico a este, en donde les va a indicar la Contraloría que ustedes realizaron su declaración de interés y patrimonio, y que esta fue enviada al señor Juan Pablo Uribe, que es la persona del CERVEL quien recibe su información y la firma en calidad de ministro F. Y lo importante es el detalle, por supuesto, que constata este correo, en donde yo les pido precisamente verificar el tipo de declaración, que recuerden ustedes que es elecciones 2021, el servicio tiene que haberse ido a CERVEL, ¿no es cierto? Ahí les va a indicar CERVEL candidato a elecciones, y el cargo que ustedes son candidatos a la elección respectiva, es decir, a concejales y o alcalde o a convencional constituyente. Con eso se termina el proceso de su declaración de intereses y patrimonio, y cumplen, por supuesto, todo el proceso de declaración que le exige la ley para los efectos de que su postulación sea aprobada debidamente ante el servicio electoral. Con eso esperamos que les vaya muy bien, mucha suerte, háganlo con tiempo. No es difícil, pero sí hay que dedicarle trabajo. Por lo tanto, nosotros hemos empezado con bastante anticipación este proceso de abrirles perfiles, y les queda, por supuesto, estos 20 días, 23 días, 25 días para su realización y materialización. Con eso, Eduardo, damos por terminado la charla de capacitación, y por supuesto quedamos abiertos a las dudas correspondientes. Gracias, Leo. No sé si me estás escuchando. ¿Sí? Ok. Mira, voy a aprovechar antes de habilitar los micrófonos a hacer una serie de preguntas que no me quedaron claras a mí o aspectos que podría llevar a alguna confusión, ¿ya? No sé si tenía un lápiz o un papel, pero son varias. Y te las voy dando inmediato. Si una persona vive en otra comuna de donde vas a ser candidato, obviamente dentro de la misma región en los 2 últimos años, porque si no queda inhabilitado por ley, ¿qué pone en residencia? Hay varios documentos que tiene que poner residencia. Entonces la residencia, por ejemplo, vive en Los Ángeles, es candidato por Antuco, ¿ya? ¿La residencia sigue siendo Los Ángeles o hay que poner una dirección en todo donde pregunte residencia, si hay que poner la residencia real o alguna residencia de la comuna en la cual va a ser candidato? Una. Segundo, no sé si me quedó claro, fue un error o es así. En uno de los formularios digitales tiene que poner la fecha en que asume, ¿ya? Y mencionaste que era la fecha de la inscripción de candidatura, el 11 de enero. Si es esa la fecha, cuando es la candidatura o cuando asume como concejal, alcalde o convencional constituyente, según sea el caso. Una cosa práctica de este video. Si se difunde este video dentro de la militancia, es posible que le llegue a la militancia, pero también es posible que le llegue a otras personas, no solo a los candidatos, porque hay muchos dirigentes que andan preguntando para asesorar candidatos. ¿Qué tan público podemos dejar finalmente este video? ¿Abierto a medio mundo o restringido? Las redes son las redes, es re difícil sellar completamente, pero uno podría de alguna forma ir cerrando su difusión. Respecto a los militantes independientes, es bien complejo, Leo, porque hay gente que firmó su ficha entre el 24 de octubre del 2019 y ahora, por decirlo de una manera. Todas esas fichas se mandaban a Óscar Araya para que las tramitara, pero el resultado de esa tramitación es imposible saber si entró, no entró,
en qué condición está. Entonces, yo no sé cómo poderlo hacer más práctico, porque nosotros podemos decir militante, porque antes de los 2 meses del vencimiento de la fecha de inscripción se mandó la ficha, pero no nos consta si ingresó o no ingresó. Por lo tanto, podemos decir independiente, resulta ser militante, o viceversa. Decimos que es militante y resulta que la ficha rebotó, y en realidad es independiente o sigue independiente. Entonces, bien, el acceso a la información precisa final, ni yo ni ninguno de los candidatos en realidad va a poder efectivamente tenerla con certeza. Hay que resolver ese tema. Yo diría que esas son las dudas principales que a mí me surgieron y que podrían ser bueno aclararlas. Te voy a tener que volver a habilitar. Espérate. Ahí va. Ya mira, respecto a las preguntas que realizaste, en cuanto a la comuna declarar si tiene un domicilio, tiene una residencia distinta a la comuna de la región, yo lo que recomiendo es colocar la comuna por donde, una dirección en la comuna por donde se va de candidato. ¿Por qué? Porque eventualmente se pudiese considerar que, si bien es cierto, tú puedes vivir en cualquier parte de la región, no estés cumpliendo con el requisito y alguien pudiese reclamarte. Por lo tanto, consíganse una dirección de la comuna respectiva. Lo segundo, en la fecha de asunción, efectivamente es el 11 de enero del 2021. No hay ningún error porque ustedes ahí asumen como candidatos. Recuerden que esta es su declaración de intereses y patrimonio como candidatos, no como electos. Después, cuando sean electos, van a tener que llenar otra declaración de intereses y patrimonio en el cargo que, pues, por cierto, han salido electos. Lo tercero, ¿qué tan público es el video? Yo lo que sugiero es que solo solamente para los radicales e independientes radicales que van en nuestra lista, por lo tanto los listados son círculos cerrados, porque hay recomendaciones que nosotros hacemos que son ventajas comparativas y que son parte de la experiencia. Entonces nosotros le vamos a estar regalando al adversario eventualmente una información que es vital para nosotros y que nosotros estamos tratando de buscarle la manera en que su declaración de candidatura sea exitosa, y les vamos a estar dando señales a ellos también para que tengan una mejor oportunidad. Yo pienso que tiene que ser cerrado. Y cuarto, respecto de la firma de las fichas de militancia, si alguien firmó una ficha de militancia después del 24 de octubre del 2019 y no sabe en el estado en que se encuentra, y me colocan, acuérdense que los consejos regionales me envían su condición de afiliación independiente, la última oportunidad que tenemos para revisar aquella situación, que me da la foto del día, eso sí, yo no tengo posibilidad de revisar la situación de afiliación histórica, es el sistema. Es decir, si alguien me envía como independiente a alguien que está afiliado, por supuesto me va a salir la duda a mí, el sistema me lo va a rechazar, me va a decir, oye, es una persona afiliada. Yo vuelvo a colocar eventualmente Partido Radical en el sistema, que es el trabajo de, de la habilitación de perfil, por eso le digo que es lento, y si me vuelve a saltar el que está rechazado, quiere decir que esa persona está registrada en otro partido. Si me acepta Partido Radical, yo levanto la alerta, porque la única manera que puedo inscribirlo es como Partido Radical, porque el sistema me lo acepta como Partido Radical, no como independiente, pero yo levanto la alerta al regional respectivo para que vean si esa persona cumple con los 2 meses de militancia continua, y segundo, porque por algo me pusieron independiente, y si cumple con la ley antidíscolo. ¿Y eso cómo lo puede corroborar la persona? Con un certificado de afiliación histórica que lo tienen que sacar cada uno de manera presencial ante el servicio electoral. Respecto de las fichas que se hayan firmado y hayan llegado con posterioridad al 30 de septiembre, nosotros conversamos en su oportunidad con el secretario general y había una comunicación que se ofició a los presidentes regionales, se conversó con Oscar Araya también, y la decisión es, claro, a nivel central se siguen recibiendo estos formularios de afiliaciones, las fichas de afiliaciones, pero no se están tramitando hasta después de la declaración de candidatura. ¿Y por qué? Justamente por un motivo de protegerlos a ustedes. Porque si el servicio electoral, muy al límite, después del 30 de septiembre, firmaron las fichas, las mandaron al partido, o el partido la recibió después del 30 de septiembre, nosotros no tenemos certeza de cuánto es el tiempo que efectivamente puede tomar el servicio electoral en registrarlos en el padrón. Por lo tanto, puede suscitarse eventualmente que se tomen más de 2 meses y me aparezcan ustedes hoy día recién, 12 de diciembre, militando en el partido.
Y eso va a implicar que no van a cumplir ni el plazo de militancia que exige la ley, ni tampoco su condición de independiente. O sea, van a morir por ambos lados como candidatos. Lo que nosotros estamos previendo entonces es que si algún candidato firmó muy tarde la ficha o el Consejo Regional respectivo mandó muy tarde la ficha, primero el sistema me lo va a alertar, que no es radical, es independiente, y segundo, que las fichas, si es que ustedes no saben todavía si ya son afiliados, están detenidas momentáneamente para la protección de ustedes en la Secretaría de Organización y Control y van a ser tramitadas al día siguiente de cumplido el trámite de declaración de candidatura, que son los plazos, ¿no es cierto?, que nos pide la ley para los efectos de la ley antidíscolo y no caer en esa infracción o en ese error para evitar un rechazo de su declaración y de su postulación. Eso, Ricardo. O sea, eso, Eduardo. Te respondí todo. Sí, ahora voy a... ¿Me escucha? Sí. Ya. Voy a Perdona, habilitarlo. había una consulta de Evelyn Pazmiño en el Sí, chat que dice si los encargados representantes pueden ser familiares directos, ningún problema. Recordar, eso sí, que en el caso de los encargados de trabajos electorales, hay dos que colocan, los dos primeros titulares son del nivel central, el tercero y los subrogantes son de ustedes, así que ustedes pueden llenar a la persona que estimen pertinente, mayor de 18 años, así, y que no sea funcionario público. voy a habilitar los micrófonos. Se te va a deshabilitar el tuyo, pero ya lo vas a poder habilitar directamente, Leo. Ahora, si alguien tiene alguna consulta, aprovechamos de hacerla y si no, sería todo, amigos. Perfecto. Creo que no hay más. Las otras ya las respondiste. Lo del video nomás me queda un poquito complicado porque incluso cuando se le enviamos a militantes, no sabemos qué hace el militante con el video. Si se lo entrega a otro militante y a otro o lo publican en estos grupos WhatsApp que está Pero militantes, independientes y de todo. ya no queda nuestra, pues. Así que nada que hacer, pues. Mm. Por supuesto, en mi caso, yo te voy a culpar a ti, pues. Hay hecho tantas charlas ya que es una más. Pero al menos los candidatos que lo soliciten lo van a tener, porque yo creo que una buena guía a veces medio les cuesta más con el papel, porque las guías en papel van, pero a veces como que la película es mejor que el libro. Así que ya pues Leo, yo te agradezco una vez más y veamos cómo, si hay algún cambio, alguna cosa, más adelante lo podemos hacer. Y esto lo voy a distribuir al menos en los candidatos que tengo registrados para que puedan estudiar. Hay mucha dificultad de acceso a estas plataformas, de verdad. Siempre son los mismos los que están accediendo, pero la mayoría en realidad no accede o porque su señal es muy mala o porque simplemente no manejan bien las plataformas. Así Sí, que, efectivamente. claro, Lo que yo les recomiendo es, ustedes también hagan un voz a voz, bajen la información hoy día, este fin de semana aprovechen, pues ya se están habilitando todos los perfiles de la región, van a quedar habilitadas este fin de semana. Bajen la información de la página web del partido, mientras tanto, bajen el formulario en formato papel y llénenlo, avancen en eso. Y con eso van a tener avanzada ya la mitad de la declaración de candidatura electrónica. perfecto. Ya pues, les agradezco a los que se conectaron. Pensábamos que podían tener más dudas. Hubo varios que hicieron intentos, entraban, salían, se caían, pero no pudieron. Pero la idea de esto era grabarlo justamente previendo esa situación. Así Ya, que viejito. gracias a No, muchas todas. gracias a ustedes y ojalá el material les sirva a Eduardo. Perfecto. Ya pues, ¿Mm? Un abrazo, nos cuídate. vemos. Chao, Chao, chao. chao, que esté muy bien.